absorción y estábamos viendo los mecanismos fisiológicos que van a emplear los medicamentos para también absorberse. En este caso, como ustedes pueden ver, estamos en transporte activo y uno de los mecanismos de ese proceso es la pinocitosis. Y esa pinocitosis significa entonces la formación de vesículas para que una vez que se haya formado, o sea, el elemento que va a ser introducido por ese mecanismo, ¿no es verdad? Va a ser englobado a través de la membrana plasmática, luego se van a formar vesículas dentro de la célula y entonces se liberará luego lo que se ha absorbido. Entonces hay medicamentos que pueden utilizar este mismo mecanismo y eso requiere gasto de energía. Generalmente ocurre con macromoléculas, por ejemplo las proteínas. Los músculos pueden absorber las proteínas por ese mecanismo, puede hacerlo. Bien, aquí tenemos esos ejemplos. Por ejemplo, la fagocitosis, como tienen aquí, ocurre con los macrófagos, neutrófilos, ¿no? Recuerden que esos elementos de defensa fagocitan bacterias, virus, etcétera, etcétera. ¿Cómo se genera eso? Entonces la membrana celular se imagina, introduce el elemento extraño, puede ser una bacteria, virus, lo que sea, se forma la vesícula y los lisosomas destruyen. Y bueno, la pinocitosis es similar, pero eso lo hacen con macromoléculas como las proteínas. Entonces se imagina la membrana celular, se forma la vesícula, vienen los lisosomas, destruyen y liberan las proteínas que necesitan la célula. Y la endocitosis mediada por receptores, pues entonces los receptores captan, también se imagina la membrana celular, se forma la vesícula y también es liberado el producto que obviamente se ha introducido. Todos ellos gastan energía. La torre que dice la velocidad, creo que ya hemos hablado también sobre este hecho, porque me recuerdo yo que estábamos hablando sobre ya las diferentes porciones de absorción del intestino, si mal no recuerdo. Entonces estamos más adelante que esa bendita fagocitosis. Ya de todas maneras alguien dijo eso, entonces vamos a hablar de los factores que rigen la velocidad de absorción. Creo que estábamos un poco más adelante, ya hablamos de esto también. Y estábamos aquí el estómago y el intestino, ¿no es cierto? Aquí. En realidad estábamos por aquí, para no perder nuestro tiempo. Recuerden que desde el punto de vista fisiológico, el aparato digestivo es un lugar donde se absorben los alimentos y nutrientes. Estoy hablando desde el punto de vista fisiológico. Y eso no va a cambiar con los fármacos. Que sean fármacos, no van a buscar otros lugares de absorción, son lo mismo, ¿no? Porque además, recuerden ustedes que desde el punto de vista histológico, el aparato digestivo tiene un epitelio cilíndrico y donde existen además cilíndricos ciliados es el lugar donde más se absorben los medicamentos, alimentos, los nutrientes, etc. Entonces, por difusión simple, por transporte activo, por ejemplo, puede pasar el sodio, la lactosa, la leche, el azúcar de leche, la glucosa, ciertos aminoácidos como la timina, el uracilo pueden hacerlo, por difusión facilitada la fructosa, el azúcar de fruta, eso, y las drogas liposolubles que pasan por difusión simple, por ejemplo, los esteroides que podríamos mencionar, por ejemplo, los anticonceptivos orales, ¿no es verdad? Donde esos anticonceptivos tienen estrógenos, progesterona, para mencionar algunos, también los androsteroides y demás, ¿no? Entonces, y bases débiles en su porción no ionizada, como se puede ejemplificar con los alcaloides. Muchos de esos son bases, entonces pueden
absorberse a nivel del intestino delgado. Entonces, absorción, digamos, en el intestino. Aquí tienen el intestino. Y entonces, cuando se absorbe un producto, va a ir al hígado. ¿Por qué vía? Entonces, por la vía de las venas mesentéricas que forman parte constitutiva de la vena porta. La vena porta ingresa al hígado y entonces ahí pueden ocurrir dos cosas. O se puede destruir el medicamento, eso se llama metabolización, o puede activarse. Por ejemplo, el enalapril es un medicamento que sirve para tratar la presión arterial. Ese fármaco es un fármaco inactivo que al absorberse en el intestino va a pasar primero por los capilares, va a llegar a la vena mesentérica, estoy hablando lógicamente de la mesentérica superior, y entonces va a formar el sistema porta, va a entrar por la porta, va a entrar al hígado, y ese enalapril es inactivo, no tiene actividad para la presión arterial, para bajar la presión arterial. Y en el hígado se va a transformar en enalaprilato. Y el enalaprilato es el que tiene la acción farmacológica, entonces necesita de una biotransformación a nivel del hígado. Pero hay otros fármacos que se inactivan. Por ejemplo, podríamos hablar de varios de ellos que tienden a tener una inactividad farmacológica en el hígado. La mayoría de los medicamentos se pueden metabolizar en el hígado por procesos generalmente de tipo oxidativo. Y también se usan lo que se denominan los citócromos, ¿no? Para realizar esas metabolizaciones donde el fármaco se inactiva. Entonces, por ejemplo, el verapamilo, un medicamento que sirve para el tratamiento de la hipertensión, que es un antagonista del calcio, puede metabolizarse rápidamente en el intestino y solo un 10% puede ser activo de ese medicamento. Entonces, el mecanismo de absorción farmacológica es el mismo que sucede que vamos a ver. Hay una transferencia pasiva, una velocidad que depende del grado de ionización. Si se trata, ¿no es verdad?, de sobre todo drogas liposolubles, y también, ¿no es verdad?, ese grado de ionización va a depender del pH y del pK de cada fármaco para que pueda absorberse, el tamaño de la molécula, incluso el gradiente de concentración puede tener una tremenda importancia en este caso. Bien, en cambio no se absorben bien las sales de los alcaloides debido a que se encuentran más ionizadas. Recuerden que la porción no ionizada es la que se absorbe. Por ejemplo, las drogas hidrofílicas de pequeñas moléculas se absorben bien, como por ejemplo el agua y el alcohol. Ya les he dicho que el alcohol tiene una muy pequeña molécula, entonces es fácilmente absorbible. El agua no tanto. Necesita obviamente de elementos que la vuelvan más liposoluble. Ya los electrolitos como el sodio se absorben por transporte activo, por gasto de energía. Entonces después les voy a mostrar unas imágenes para que miremos eso también. Unas dos imágenes que voy a mostrar, ¿no es cierto? Incluso con movimiento para que se puedan dar cuenta de lo que estoy hablando en este sentido, sobre todo del sodio. Voy a mostrar lo del agua y el alcohol también, los cuadros, para que ustedes puedan entender lo que estoy mencionando. Recordemos que el agua es muy importante, es un fármaco. Entonces, que mezclemos con electrolitos, porque perdemos eso también, es otra cosa. Los sueros, por ejemplo, con agua, y pueden ser fisiológicos, pueden ser glucosados, etc. Bueno, las sustancias que se absorben poco o no se absorben. Estoy hablando del intestino delgado, seguimos con eso. Las drogas hidrosolubles, fíjense, son hidrosolubles, completamente ionizadas en el intestino, como por ejemplo
los compuestos de amonio cuaternario y los aminoglucósidos no se absorben. Bueno, a ver, un aminoglucósido vamos a poner como ejemplo. Bueno, hay varios. La estreptomicina es un aminoglucósido. La gentamicina es un aminoglucósido. La amicacina es un aminoglucósido, ¿no? Y así sucesivamente, la gentamicina y demás cuestiones son aminoglucósidos. Eso no se absorbe, no se pueden administrar por vía oral, incluyendo la neomicina. La neomicina sí se puede administrar por vía oral, pero no se absorbe, tiene una acción local nada más. Incluso en la antigüedad había un medicamento, sigue habiendo, pero ya no contiene lo que tiene el actual. Se llama streptocarbocapiazol, se usaba para el tratamiento de infecciones intestinales. Streptocarbocapiazol, así se llama. Y eso tenía streptomicina, y la streptomicina es un aminoglucósido, y no se administra por vía oral, porque lo poquito que se absorbe puede generar entonces resistencia bacteriana, sobre todo al bacilo de la tuberculosis, y hay tuberculosis intestinales. A través de la leche podemos contaminar. Entonces se ha prohibido eso y se ha cambiado esa streptomicina, aunque sigue existiendo el medicamento como el streptocarbocapiazol, pero ya no se absorbe. La neomicina tampoco, pero sí se administra por vía oral para curar infecciones intestinales locales. O sea, si el intestino está infectado y no ha pasado al torrente circulatorio, se puede dar neomicina por vía oral, pero tiene una acción local, no porque se absorbe. Pero la gentamicina, la amicacina, eso no se puede administrar por vía oral. Eso tiene que administrarse por vía intramuscular, incluyendo la streptomicina. Que quede claro, si hay un paciente con tratamiento de la tuberculosis pulmonar, en vano darle por vía oral, tiene que ponerle por vía intramuscular. No se recomienda la intravenosa, porque cuando veamos ese tema, vamos a discutirlo también. Ya. Ahora, estos compuestos de amonio cuaternario tampoco se absorben bien. Ya. Sin embargo, algunas de estas drogas pueden absorberse parcialmente, por ejemplo, la guanetidina, por lo que se emplea por vía oral. Dice puede absorberse parcialmente. Entonces, no siempre se da el caso de que se absorban o no se absorban totalmente, ¿no? Entonces está haciendo. Bueno, esa guanetidina vamos a ver un poco también relacionado con la hipertensión arterial, que no se usa mucho hoy en día, pero de todas maneras vamos a tener conocimiento sobre eso. Ahora, sustancias hidrosolubles, o sea, podrían absorberse por la hidrosolubilidad, poco ionizada. Recuerden que la fracción no ionizada es la que se absorbe, pero la poco ionizada no debería, pero que dicha fracción no ionizada no es liposoluble también. Entonces, tenemos este medicamento, no lean y no se compliquen con esta F, así se escribe, pero se lee talil, de una vez de aquí, talil sulfatiazol. No se preocupe por esa F. Talil sulfatiazol se llama. Ese medicamento es un antibiótico y no necesita pues absorberse, porque si tiene alguien una infección localizada en el intestino, basta que tome eso y está, porque no viene circulando la infección, solo se ha localizado en el intestino. Le pueden dar el talil sulfatiazol, el cual prácticamente no se absorbe, por lo que se usa en infecciones intestinales locales. Sustancias insolubles en agua y líquidos como el sulfato de bario y paco. ¿Para qué sirve el sulfato de bario? Para sacar radiografía sirve. Y se lo van a dar por vía oral porque yo quiero sacar una radiografía de esófago, de estómago, intestino delgado, grueso. Ya que depende de lo que pida el médico, habrá que esperar en términos de minutos, porque recuerden que en el estómago una sustancia puede durar entre 2, 3, 4 horas. A ver, un desayuno de una persona muy normada, digamos, si toma a las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10,
11 y 12, 5 horas, de 4 a 5 horas, 3 horas. Pero sin tener hambre, la persona llega a la hora 12. Este sulfato de bario hay que esperar mucho tiempo, pero usted puede sacar radiografía. Muchas veces de estómago, puede estar sacando radiografía de pólipos intestinales. Entonces, ¿para qué quiero que se absorba? No quiero que se absorba. Si voy a sacar radiografía del intestino, ¿para qué quiero que se absorba? Lo que quiero sacar radiografía, este sulfato de bario no cura nada, es un contraste eso. Pero tienen que tomarlo para sacar radiografía. Obviamente que ahora casi no se usa mucho porque hay otros métodos también donde igual le dan imágenes. Por ejemplo, la tomografía, no hay tomografía solamente cerebral, hay lo que se llama urotac, por ejemplo, tomografías de las vías urinarias, ¿no? Se puede también sacar de los riñones y demás cuestiones, ¿verdad? Ya, entonces, eso para que sepan, no siempre se usa, pero se puede utilizar si el médico lo pide, ¿no? Recuerden que alrededor de los hospitales hay un montón de digamos, estos equipos, ¿no?, que tiene la gente para poder ayudar a los diagnósticos. Eso es importante. Drogas insolubles en pH intestinal. Por ejemplo, a pesar de su coeficiente de partición favorable, o sea, la liposolubilidad está hablando para una buena absorción, como el dicumarol, que es una droga anticoagulante, puede tener problemas en su absorción dependiendo del pH. Otros factores que se deben de tener en cuenta son los movimientos propulsivos del intestino. Es decir, si hay mucho movimiento intestinal, por ejemplo en el cólera, ¿no?, producido por el Vibrio cólera, puede producir tremendas diarreas. Si usted le da, se desarma. Entonces no permite una adecuada absorción, o sea, ese movimiento intestinal, porque la persona que tiene cólera puede hacer baldes de ese fecal, agua, hay que estar metiendo suelo en el estómago. Entonces puede no permitir la absorción por ese tremendo movimiento intestinal. Así que eso también hay que valorar. Ya, algunas drogas pueden ser digeridas por las enzimas digestivas. Por ejemplo, se puede administrar la insulina. Pero no se puede administrar la insulina porque tiene dos cadenas, una alfa y una beta. Es como si yo diría, bueno, aquí está mi cadena, ¿no? Aquí la ven. Bueno, así está organizadita. Pero si cada eslabón lo rompo, deja de ser una cadena, ¿no es? Entonces la insulina, como está formada por aminoácidos, y son dos cadenas. Pero cuando está en el intestino, las enzimas la destruyen y entonces son como cada eslabón, yo lo rompería. Entonces, al romperlo, ¿es cadena eso? Pertenecería a una cadena, pero es un eslabón nada más, ¿no es? Pero un montón de eslabones. Ya, entonces, es una sustancia proteína, por lo tanto, no hay insulina oral. No existe. Por esa razón, por las enzimas digestivas. Entonces, obviamente, sí se puede aplicar insulina, pero lo tendrán que hacer por vía parenteral. Pero por vía oral no se puede, no porque no se pueda, sino porque no se absorbe. Yo lo que quiero es un fármaco activo, no otra cosa. Todos los fármacos absorbidos por el intestino delgado sufren el fenómeno del primer paso. ¿Qué significa el fenómeno del primer paso? La destrucción del fármaco por sistemas enzimáticos. Eso se llama fenómeno del primer paso. Hay fármacos que no sufren ese fenómeno del primer paso, pero la mayor parte de los medicamentos administrados por vía oral, recuerden que solo las paredes del intestino delgado tienen un montón de enzimas, pero también existen enzimas provenientes del páncreas que desembocan en el intestino delgado. Entonces esas enzimas van a destruir no solamente las proteínas, sino lípidos, ¿no? Hidratos de carbono, todo lo que ustedes quieran. Hay lipasas pancreáticas, intestinales, ¿no? Ya, entonces, eso siempre hay que tener en cuenta. Entonces, la fisiología sigue siendo un elemento importante para comprender esto también. Ya, absorción por el colon. El colon puede absorber sustancias, sí puede hacerlo. Recuerden que el colon no significa
Llegué al ciego y eso es colon, digamos. Colon. Hay colon ascendente, hay colon transverso, descendente, sí. Después sigue el intestino grueso, recto y amplio, ¿no? Entonces, hay sustancias que usted puede meterlas por enemas. Llega al colon, ¿no es o no? Puede poner supositorios. No, entonces, no vayan a creer que tengo que tomar por vía oral para que llegue al colon. No. Usted podría restarle. Entonces, es similar al intestino delgado para saber que no se absorben las proteínas, grasas ni azúcares. El principal lugar de absorción que tiene, digamos, el intestino grueso no deja de ser el recto. ¿No? Porque podría restar, ¿qué puede poner? Una aspirina, por ejemplo. ¿No? La protospirina, por ejemplo. Supositorios de protospirina. ¿No? Entonces pongo por vía rectal. Eso. Pero hay altísimos supositorios, depende de. Hay gente que tiene cáncer de las vías superiores, no puede traer porque ponen a través de supositorios. Entonces, donde no se produce ese fenómeno del primer paso, o sea, no hay destrucción enzimática, pasa directamente por las venas hemorroidales inferiores y medias. Entonces, ¿va a dónde va? A la vena cava inferior. Recuerden que hay una vena cava superior y hay una inferior que va, ¿dónde? A la aurícula derecha. Entonces, si no pasa por la vía hepática, entonces va directo. Entonces no sufre el fenómeno del primer paso, no hay quien lo metabolice. Por lo tanto, se puede poner, digamos, por esa vía. Sobre todo, vuelvo a repetir, los supositorios. Pero no son solo eso, también existen enemas. Aquí tenemos para que veamos de nuevo, ¿no? Colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoideo, el recto y obviamente termina con el esfínter anal, ¿no? Entonces, ¿por dónde se mete la sustancia? Por la vía rectal. Es una vía, digamos, de aplicación de supositorios. Entonces, ahí. Eso también es bueno. Bueno, absorción por la mucosa nasal. Muchos medicamentos se absorben por la mucosa nasal, incluyendo el agua. ¿No? Entonces, por ejemplo, si se me tapan las narices, puedo aplicarme fenilefrina, que es un derivado de la adrenalina, para que produzca vasoconstricción. La vasodilatación hace doler la cabeza. Por ejemplo, si yo tengo una infección viral, estoy hablando de una gripe, me va a doler la cabeza. ¿Y qué va a haber ahí? Vasodilatación. ¿Por qué me duele la cabeza? Miren esto. Esto es un vaso sanguíneo. Pero acá está cruzando más sangre. Si hay vasodilatación porque hay una infección, se va a liberar esta. Se hace así. El vaso. Entonces, abre estos poros. Al abrir esos poros, ¿qué va a salir primero? Plasma. ¿Qué va a generar eso? Edema. Y el edema hace doler la cabeza, es una inflamación. Si usted le da un vasoconstrictor, se va a cerrar. Al cerrarse ya no sale más agua. Si no sale más agua, no hay edema. Si no hay edema, calma el dolor de cabeza. Pero ¿qué hace? Me eleva la presión arterial, porque está cerquita del corazón. Entonces, ¿quiero tener un paciente hipertenso? No quiero. Entonces no le dé fenilefrina. No lo haga. Si quiere poner eso para provocar lo que acabo de decir, se va a cambiar. ¿Listo? Ya está. Entonces, pero también se puede absorber la cocaína, todos ven películas, ¿no? A veces uno ve un karaoke, un bar, ahí en la película estoy hablando, ¿no? Se van al baño y están, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ya está. Entonces la cocaína, ¿no? ¿Sí o no? Dice que, según el ministerio, ha bajado el índice de consumo de cocaína, pero ha aumentado de un montón de veces. Estamos cada vez peor. Y además depende de los encuestados, porque muchos encuestados que son drogadictos no quieren hablar tampoco. Claro.
Y vuelvo a repetir, eso es una vulnerabilidad de su derecho que si le quieren obligar. ¿No ves? Entonces, si quieren hablar, si no, tienen derecho al silencio. No salen mal, no salen bien las respuestas. Entonces no es que se haya terminado el consumo de drogas. Pero los pulmones sí que son los mejores para administrar medicamentos. Por ejemplo, los anestésicos generales, ¿por dónde lo van a administrar? Que quede claro cuando estoy hablando de anestésicos generales inhalatorios, porque también hay generales intravenosos. ¿No? Entonces el pulmón es un buen medicamento, un buen lugar para absorber. El agua también se absorbe bien, el dióxido de carbono, las sustancias de dispersión fina como los aerosoles. Por ejemplo, muchos medicamentos que se usan para el asma pueden absorberse. Que se apliquen es una cosa, que se absorban es otra diferente. Porque el aplicar no quiere decir absorción, porque si ese aerosol es para un asmático, no necesito que se absorba, necesito que dilate el músculo bronquial nada más. Pero en ningún momento estoy diciendo que se absorba, pero hay muchos medicamentos que sí se pueden absorber por esa vía. Y también eliminar, que quede claro los borrachines, por ejemplo, cuando se trago, ¿no? Elimina su hedor, digamos, su respiración con alcohol. Entonces está eliminando no siempre hay absorción, sino también eliminación de los alimentos. ¿No? Entonces aquí tenemos una estructura de una fosa nasal, un rotatorio y todo lo que quieran. Que es por donde muchas sustancias pueden absorberse. Ahora, siempre que quede claro, la aplicación de un fármaco no significa absorción. No significa absorción. Yo podría aplicar un medicamento que tenga una reacción local, por ejemplo, si tengo una infección a nivel del granito, antibióticos que no se absorban, pero que actúe de manera local. A ver, hay muchos niños que les pica la nariz porque tienen gripe, se meten su uña cochina y se infectó, ahí que vas. De manera local. No porque se absorbe, sino porque aplicar. Una cosa es absorción, otra cosa es aplicación. Ahí tienen ustedes también cómo se aplica la fenilefrina, por decir, en un caso gripal podría ocurrir de esa manera, la aplicabilidad de la absorción por la mucosa geniturinaria. Sobre todo en las mujeres, ¿no? Geniturinaria. No es que no se pueda aplicar en los hombres, pero en las mujeres se da más. ¿Por qué? Porque dice geniturinaria, o sea, la vagina es un lugar de aplicación de medicamentos. Pero no todo lo que se aplica en la vagina se tiene que absorber. Si tiene una infección local, ¿para qué quiero que se absorba? Quiero que se absorba, quiero que actúe de manera local. Entonces usted puede usar cremas vaginales o poner ahí, listo. Pero hay fármacos que sí se pueden absorber, por ejemplo las hormonas que pueden absorber bastante bien. Entonces, la vagina absorbe fácilmente los órganos liposolubles como los esteroides, además los hidrosolubles como el agua. Absorción conjuntival también. Si tengo, que aplicar atropina para provocar dilatación de la pupila, eso tiene que absorberse para hacer fondo de ojo, por ejemplo. ¿No? Ya, la serina también, absorción por la piel, pues las mujeres saben más que nada. Mi piel está seca, me voy a comprar una cremita humectante, ¿no? Para quedar bonita, andan siempre buscándose cremitas, se creman todo el cuerpo, todas las cosas, ¿no? Gastan su platita ahí, ¿eh? No, pero no se aplica nada. No, las mujeres gastan alta plata en eso, la cosmetología, digamos. Entonces, vuelvo a repetir, hay cremitas humectantes, todas esas cositas, ¿no? Para el acné, también una cremita, porque el verano está feo, ¿no es verdad? Ya, todo eso. Ellas viven en eso, en ese mundo siempre, ¿no? ¿Ya? Los hombres no. Total, sí. Lo quieren graniento o no, ya. Bueno. Aunque digan, cara de choclo, digamos. Un grano más y el choclo. Ok.
presidente de la Junta de Grano. Ya está. No importa. ¿Verdad? Ya está, sí. Ahora, administración por vía vaginal, ahí tienen ustedes. Concepto, entonces la aplicación de un medicamento por el conducto vaginal. El objetivo es utilizar las características de la mucosa vaginal para la aplicación y absorción del medicamento. Porque una cosa es aplicación y otra cosa es absorción. Yo puedo aplicar un medicamento que no se absorbe, que tenga una acción local. En principio, los tratamientos locales tienden a conservar la flora bacteriana habitual y el pH del moco vaginal, que eso hay que tener siempre presente a la hora de aplicar los medicamentos. ¿Eh? Entonces, listo. Porque el lavado constante de la vagina puede llegar a provocar también la presencia de candidiosis vaginal. Están usando muchos jabones, sobre todo los jaboncillos más que los champús neutros que podrían utilizar. Entonces, eso destruye la flora y entonces aparecen las infecciones mucóticas. Bueno, las relaciones sexuales también pueden llegar a provocar eso, depende de la pareja que tenga. Bueno, absorción por las vías mediatas o directas. Entonces, aquí que usamos agujitas, ¿no? Para poner, digamos, de manera subcutánea, intramuscular, intravenosa, también inyecciones raquídeas y demás, ¿no? Bueno, la vía subcutánea, intramuscular, o la primera, la sustancia cuyo peso molecular es menor a 20. Por vía intramuscular se absorben sustancias, sobre todo liposolubles y hidrosolubles. Ya, cuando estoy hablando de sustancias liposolubles, cuando son aceitosas, ni se les ocurra poner por vía intravenosa. Vienen a poner una inyección aceitosa y le va a provocar embolia grasa por vena, no por músculo. Por ejemplo, testosterona, progesterona, lo que quieran ustedes, eso líquido. Salvo un anestésico. Propofol es un anestésico aceitoso que sí se pone por vía intravenosa, sin problema. Pero las demás sustancias no, porque producen embolia grasa. Vuelvo a repetir. El propofol no lo va a usar cualquiera. Son los anestesiólogos los que hacen eso. O sea, los anestesistas. Bueno, ellos sí van a usar con propiedad, porque tienen un entrenamiento con el uso de medicamentos. Entonces aquí tenemos eso, ¿no? Intramuscular, llega hasta aquí, subcutáneo, ahí tienen, ¿no? Endovenoso, le dan una vena, entonces ahí endovenoso, intradérmica, y cómo deben de ponerse los ángulos de la jeringa. Hay también algunas cosas que es bueno que las sepan. A veces enseñan estupideces dentro de las actividades prácticas. Por ejemplo, dicen que la jeringa hay que probarla así. No hagan eso porque aquí en el ambiente hay alta bacteria y al hacer así están metiendo un montón de bacterias. ¿No? Virus, lo que sea. No estén probando así. Si alguien dijo eso, está mal. No está bueno. Entonces, no contaminen la jeringa. Porque aquí el medio ambiente no está nada sano. Puede ser que el día de mañana aparezcamos varios con gripe porque vino alguien infectado y estamos respirando y se quedaba. Tuvimos un micro, no sé. Nadie le virus, bacterias, no hay nadie. Ya, absorción entonces por vía intramuscular, que va a depender eso, esa vía. Entonces va a depender de varios factores. Por ejemplo, de la solubilidad de la flora. Recuerden que la mejor manera de aplicar siempre es en la nalga, porque hay 3 músculos glúteos, mayor, mediano y pequeño. Hace una masa grande que permite en alguna medida la aplicación mejor de los medicamentos. Entonces, ¿qué se va a absorber? Las drogas que se absorben son las solubles en líquido intersticial. Estamos hablando de la vía intramuscular y las sustancias insolubles en dicha fase.
Por ejemplo, la penicilina sódica no es una penicilina de depósito. Yo puedo poner en la nalga y se absorbe relativamente rápido. Pero si pongo una penicilina benzatínica, va a durar 21 días. ¿Y eso es por qué? Por el grado. Y es la misma penicilina que nada más que se ha usado la benzatina como penicilina de depósito. Esa sustancia hace que se deposite en el músculo y se vaya liberando. Entonces, por eso habla que debe de solubilizarse. De este modo puede conseguirse prolongar la acción de la droga transformándola en insoluble. Por ejemplo, cuando se combina la insulina con vitamina C, la vuelven de esa manera y tiene una acción más prolongada. Si se aplica esos fármacos de depósito. Entonces, hay medicamentos que, por ejemplo, hay un corticoide que se llama Celestone Crono 12. Crono es cronómetro, reloj. 12 horas dura. ¿Por qué dura? Porque le ha puesto una sustancia insoluble que hace que se vaya liberando de a poco. Igual que esta insulina que ustedes ven, no es una insulina de acción rápida. ¿Dónde vamos a aplicar el medicamento? En el cuadrante superior externo. En esta zona verde, aquí están las jeringas. Ahí. Porque si no, van a afectar el nervio ciático y hasta joder a la persona. Cuadrante superior externo, no es cualquier lado de la nalga, ¿no? Entonces, eso hay que dividir, como dice el glúteo, en 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, se divide imaginariamente: superior externo, superior interno, inferior externo, inferior interno. No se debe poner en esto, solo en ese. Ese es el lugar de aplicación del fármaco. Entonces, siempre uno por la vista, entonces divide la nalga y aplica ahí el fármaco para no causar daño. Eso para que ustedes también sepan dónde es el lugar correcto. Entonces, la superficie de absorción. Es importante siempre buscar músculos grandes. El de la nalga, por ejemplo, es no el deltoides, pero en el brazo es el mejor músculo. Se puede poner el deltoides, sí, pero tengan mucho más cuidado. Ahora, cuando se pone en el glúteo, no busquen agujas chiquititas. Y esa aguja me la va a meter mayor. Me queda nota. Listo. Pero es que soy nalga de alma. Ya, está, pero no se ve. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, no importa, agujota. Todo eso me lo va a meter, todo eso. ¿Qué quiero? Si es intramuscular, no es subcutáneo, ¿no es? Intramuscular. Entonces, no estoy buscando que venga de insulina, esas cosas. ¿Ya? Entonces, a mayor superficie de absorción, mayor rapidez de la misma. Más grande el músculo. Así. Entonces, si se disuelve una sustancia en una solución aceitosa, son las hormonas, testosterona, progesterona, estrógeno, lo que sea, eso van a hacer, son las soluciones aceitosas. La solución será más lenta por la viscosidad del aceite. Entonces, eso es importante tener presente, ¿no? Ya les dije que no sé. Las soluciones aceitosas no se ponen por vía intravenosa, en general, embolia grasa. Acción de los coloides. Si se asocia a coloides, los coloides son proteínas, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, estas disminuyen la absorción debido a que la droga se absorbe en esos coloides. Ellos forman una capa que impide el acceso de los fármacos a los superficiales. Por ejemplo, el agregado de gelatina en una solución de corticotropina, entonces hará que dure más el medicamento. Recuerden que hace un rato hablado de la Dexa, una persona con un corticoide, pues si usted lo aplica a durar 12 horas, no de durabilidad, poco a poco se va a ir, digamos, liberando de la absorción en gelatina y la circulación local.
A mayor circulación local, más rápido también el pasaje del fármaco hacia la circulación. ¿Y quién tiene mayor cantidad de sangre? Obviamente los glúteos, porque son grandes. Recuerden que las carnes, cuando la ven colgada, las carnes son de las vacas, ¿qué puede hacer? Muy vascularizada. Entonces la vascularización, la circulación local es importante en términos de la función. ¿No? Y con eso tenemos que llegar a la absorción. Ahora vamos a ver distribución un poco. Para donde nos dé el tiempo. Bueno. Una vez que los fármacos han sido absorbidos, ya sea por las vías mediatas como las vías inmediatas, van a pasar a la circulación y de ahí se van a distribuir a todo el organismo humano, siempre y cuando el organismo lo permita. Recuerden que existen barreras en nuestro organismo. Por ejemplo, las mujeres, cuando están embarazadas, tienen una barrera llamada barrera placentaria. No va a pasar cualquier cosa. Es decir, cuando digo no va a pasar cualquier cosa, no porque la placenta lo impida. Hay muchos medicamentos, casi todos pueden llegar a pasar en la barrera placentaria, pero no en la cantidad como para afectar al bebé. La barrera hematoencefálica también es una barrera. El ojo también, no es que cualquier medicamento pase al ojo, así. También la próstata, no cualquier medicamento llega a la próstata. Entonces hay que buscar siempre mejores medicamentos en el sentido de que entonces las drogas ya sea inyectadas directamente en la circulación o bien absorbidas por vía, si se quiere, digamos, intestinal, bucal, o sea, no van a llegar al torrente circulatorio o a la línea. Entonces, a través de eso llegan al plasma, donde se van a distribuir por todo el organismo. ¿Y quién las va a llevar a eso? A la mayor parte de las drogas. Las proteínas del plasma. Entonces, mucho depende de las proteínas del plasma para la mayor parte de los fármacos, no para todos. En algunos casos, por ejemplo, si alguien aplica sodio, no se va a unir a ninguna proteína. Si administra hierro, se absorbe el hierro, no se va a unir a ninguna proteína. Pero recordemos las proteínas por término medio. Lo normal de las proteínas están entre 6 a 8 gramos. Por término medio, 7,5 gramos. De los cuales, ¿no es cierto?, la mayor parte constituyen las albuminas, luego las globulinas y finalmente el fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno no transporta ninguna proteína, porque esa proteína está destinada a la coagulación de la sangre. El fibrinógeno es para la coagulación de la sangre. Las globulinas sí pueden absorber, pueden transportar medicamentos, sobre todo los liposomas, por ejemplo la vitamina A, D, K, es así. También puede transportar los esteroides, porque son lípidos. En cambio, las albuminas transportan la mayor parte de los medicamentos, y hay medicamentos que no suben. Por ejemplo, sodio, hierro, calcio. Entonces, se puede valorar esa absorción. Bueno, se puede llegar a determinar la concentración de las drogas en el plasma por diferentes métodos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, hablemos para qué sirve, porque a veces uno no entiende la importancia de eso. O sea que si yo
encuentro un medicamento que diga, a ver, ampicilina de 1 gramo. Ampicilina de 1 gramo dice la etiqueta del frasco. Y me parece una buena concentración para el paciente que está con meningitis. ¿No? ¿Será que tiene ese fármaco? ¿O será que es la etiqueta? Bueno, ha ocurrido que en Brasil, más o menos el año 83, una epidemia de meningitis, y el Pediatric de aquella época, o sea, el Pediatric es una revista norteamericana, decía que con ampicilina a razón de 400 miligramos por kilogramo de peso resolvía la meningitis. Los brasileños llegaron a tener y empezaron a poner ese medicamento a los niños que tenían meningitis. Y la mayoría se moría o quedaban con secuelas. ¿Y por qué no respondía, como decía la revista norteamericana Pediatric? Porque 10 productos de Brasil se revisaron haciendo control de calidad de medicamentos. Y cuando hicieron eso, descubrieron que de los 10 productos, 8 productos de diferentes laboratorios no tenían lo que decía la etiqueta. Solo dos tenían la concentración adecuada. Entonces el control de calidad de medicamentos es importante, porque si yo estoy seguro, porque veo que el medicamento dice 250 miligramos, 125, 500, lo que sea, y me confío en eso, estoy mal. Sobre todo cuando uno hace terapia intensiva o hace tratamiento neurológico o pediátricos, porque los padres lo van a matar a uno. Entonces, ¿cómo se hace? Se saca sangre y se hace su examen. Por ejemplo, método químico, espectrofotómetro de cromatografía en fase gaseosa, en líquido de alta presión, espectrometría de masa, también por método radioinmunológico, que adquiere una importancia capital en relación al efecto. Saca sangre, se hace eso y se valora la concentración del medicamento en plasma. Si está correcta, vamos a tener una buena respuesta del fármaco. No se confíen en la etiqueta. La gente es perversa. Fabrican cualquier cosa. Total, el fracaso no es para ellos. ¿Para quién es el fracaso? Para el pobre médico que atiende. Y ese doctor, pues esa doctora es bufa. ¿Por qué? Porque no hizo nada el medicamento. ¿Tiene la culpa? ¿Acaso el médico fabrica esas cosas? No, pero si se confían, pues pueden que no lo hagan. En las cápsulas, los peruanos a veces han enviado a Bolivia con azúcar impalpable ahí adentro. No tenían ningún medicamento. ¿Y cómo va a curar eso? Obviamente que son baratísimas, pero quien se está volviendo millonario está haciendo esa porquería. Entonces, no se confíe en eso. Entonces, es bueno saber la concentración de los fármacos en sangre, siempre en la sangre. Entonces, combinación de las drogas con las proteínas. Las drogas en el plasma se combinan en mayor proporción con las proteínas, especialmente con las adultas. Estamos hablando ahorita del valor normal de las proteínas. Hay más, las adultas. Y luego las globulinas. Recuerden que estas globulinas son las inmunoglobulinas, pero que pueden permitir el transporte de medicamentos, como por ejemplo las vitaminas, todas son liposolubles. La A, la K, la D son liposolubles. Como también hormonas esteroides. Ya hablé de estrógeno, testosterona pueden ser transportadas por las globulinas. En cambio, la mayor parte son transportadas por la albúmina. ¿Qué importancia tiene eso? Que la droga o el medicamento transportado por las proteínas no tiene acción farmacológica. No tiene acción farmacológica. Si yo me pongo a conversar con ella, tengo que acercarme para conversar
y decirle, me alegra de haberla conocido porque presta atención a mi clase, estoy conversando con ella. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar aquí, no tengo que estar allá. Si estoy allá, no voy a poder hacerlo. Si estoy allá, eso es como subirse a un taxi, ¿no? Conducir esa movilidad, digamos, querer hablar una persona que está en la calle, ¿cómo voy a hacer si no voy a estar subido en eso, en esa proteína? Que es la, digamos, el micro, el taxi, lo que sea. Entonces, no tienen acción farmacológica, ya, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Todas las personas que van a caer al hospital son normales. No tienen cosas. Nadie son enfermas. Y hay patologías que generan hipoalbuminemia. Sí. ¿Cuáles? La desnutrición. ¿Cuál otra? Las enfermedades renales, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿Quiénes más? Los quemados tienen hipoproteinemia. Y entonces una dosis normal del medicamento de una hipoproteinemia puede generar toxicidad. ¿Por qué? Porque el fármaco unido a la proteína no tiene actividad, pero resulta así, si hay menor cantidad de taxis o micro, ¿dónde va a subir la gente si no hay? Entonces se va a quedar, digamos, en la calle. Y el fármaco libre de proteínas tiene la actividad farmacológica, está libre, la gente está libre, no está subida en los micros, nada de eso. Entonces eso vamos a ver. Entonces, además hay que tener en cuenta que esos fármacos se van a unir con enlaces electrovalentes. ¿A quiénes se aplica eso? A las drogas ionizadas, en cuyo caso ellas se unen a esos grupos positivos o negativos de las proteínas, porque las proteínas son anfóteres. Los salicilatos, por ejemplo, se unen en un 80% de las proteínas plasmáticas, igual que la butazona, la penicilina, el diazepam, el propranolol, los alcaloides. Siempre hay que saber eso, porque incluso los fármacos pueden competir por las proteínas. Entonces se pelean entre ellos para unirse con las proteínas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la bilirrubina, que no es un fármaco, pero que si alguien le da un azúcar lo termina de matar al paciente. ¿Por qué? Porque la bilirrubina suelta va a generar más problemas con las sulfonamidas en este caso. Aquí tienen estos aparatitos lila, entonces están representando a las proteínas. Fármaco unido a las proteínas. Pero la acción y el efecto la producen las libres. Si se unen aquí, no hay actividad. Entonces, aquí dice fármaco libre. ¿Qué es el fármaco libre? Entonces, ellos producían, y obviamente tus vasos sanguíneos que están en las células epiteliales planas, entonces estamos viendo esa actividad. ¿Entienden? La forma libre es la que actúa, no la unida a las proteínas. Entonces, imagínense que las personas, ¿cuántas proteínas tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le quito 3, ¿cuántas hay? ¿Cuánto fármaco libre va a haber? Más, ¿no? Y entonces, con una dosis normal, entonces puede generar una toxicidad. ¿No ven? Y entonces tengamos en cuenta que los hospitales no van a atender personas sanas, ustedes van a atender personas enfermas. Entonces, ¿qué otros enlaces hay para las moléculas neutras no ionizadas? Intervienen los enlaces de oxígeno dipolar y los de Van der Waals. Lo que ocurre especialmente con las drogas liposolubles, como lo que tenemos. La liposolubilidad tiende a acrecentar también la unión a la proteína. Por ejemplo, el barbitúrico-tiopentalsódico es un anestésico que es muy liposoluble y se une mucho a las proteínas plasmáticas. Sin embargo, se desprende rápidamente. Por eso es un anestésico. Porque si no fuese así, si no se desprendía, no serviría. Porque al no desprenderse no va a poder pasar la barrera hematoencefálica. Si no va a poder, no va a ser nunca un anestésico. Se desprende rápidamente por esa vía. En cambio, el fenobarbital es también un barbitúrico, pero no es anestésico. ¿Y por qué no es anestésico? Porque no pasa rápidamente la barrera hematoencefálica. ¿Y para qué diablos sirve? Para curar la epilepsia, nada más. ¿Dónde? En el niño. No es un anestésico.
Sin embargo, es un barbitúrico, ¿no? Entonces, ya está. Eso es importante tener presente en los fármacos, la liposolubilidad y la unión con las proteínas plasmáticas. ¿Quede eso claro también? Entonces, ya estados clínicos, la hipoalbuminemia. Entonces, si hay poca albúmina, los quemados van a encontrar, en los pacientes renales van a encontrar, ¿no es verdad? En los desnutridos van a encontrar hipoalbuminemia. Entonces, en eso hay que considerar esa condición para administrar la edad también. En los recién nacidos existe una capacidad disminuida de comunicación con la albúmina. Entonces, una dosis normal puede llegar a ser tóxica. La uremia también hay que considerarla cuando se administran medicamentos, ¿verdad?, que tienen una alta unión con las proteínas. Importancia de la combinación: la droga unida a las proteínas plasmáticas es farmacológicamente inactiva. Por ejemplo, las sulfonamidas. Entonces, las sulfonamidas se unen en un 90 a 98% con las proteínas plasmáticas. Y solo el 1 al 2% es libre. Y esa fracción libre es la que tiene acción. La droga combinada con las proteínas no se metaboliza, así también como no se excreta. Dura más tiempo y pasa mal la pero como el tiopetal se desprende rápidamente por su liposolubilidad, por eso pasa rápidamente y por eso es un anestésico general. Y aquí tenemos eso. Las drogas están en el plasma, se unen a las proteínas, pueden llegar a diferentes lugares, porque sirven de transporte, por ejemplo, al sistema nervioso, al cardiovascular, al renal, y por último, a las articulaciones. ¿Lo ves? Entonces, todo se distribuye a través de la sangre y de las proteínas plasmáticas. Ahí tenemos entonces las características físico-químicas de los fármacos. Ya. Ahora, volumen aparente de distribución. Esta sigla B mayúscula con una D minúscula quiere decir volumen de distribución. Yo quiero saber qué significa ese volumen de distribución. Entonces, dice, para hallar la concentración máxima alcanzada en la sangre se divide la dosis que usted dio, aplicó, ya sea intramuscular y ahora lo que sea, por la concentración plasmática. Entonces, se lleva al laboratorio la sangre para saber la concentración plasmática. Entonces, el volumen de distribución está en relación. La cantidad de fármaco del cuerpo con la concentración plasmática. Entonces, tenemos la forma: volumen de distribución, cantidad de fármaco en el cuerpo, sobre la concentración plasmática del fármaco. Así se saca el volumen aparente de distribución, así en realidad se llama volumen aparente de distribución. Entonces es importante tener presente eso. Y aquí tenemos eso, ¿no? ¿Es importante saber ese volumen de distribución? Sí. Veamos entonces. Si usted encuentra un volumen de distribución menor, ¿qué quiere decir? Que ese volumen de distribución de 3 litros, solamente el fármaco está en la vía intravascular, solo en sangre, no pasa a otro lugar ese fármaco, solo se queda en sangre. Si tenemos un volumen de distribución mayor de 14 litros, aquí de 3, aquí de 14, entonces ese fármaco está en el intravascular, igual que el anterior, pero además en el intersticial. Sigue siendo líquido extracelular, recuerden el intersticial. ¿Qué es el intersticial? El intercelular o líquido extracelular, así se llama. Ya, si el volumen de distribución es de 48 litros, está en el intravascular, en el intersticial y el intracelular, y se metió a las células más. Y por último, este volumen de distribución de 100 litros puede estar en el intravascular, intersticial, intracelular y además en la grasa. En la grasa del tejido adiposo. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, las personas más resistentes al alcohol son las mujeres.
Sin embargo, son las que más rápido se emborrachan, pero no tienen costumbre de beber. Pues si fueran alcohólicas, a cualquier hombre lo tumban. Ni se pongan a competir con ellas, porque por todos los lados son grasas. Algas así, notas de algunas, porque otras tienen alma de, digamos, alga de alma. Pero las que tienen alta grasa, las piernas así también son, ¿no? Aunque no hagan ejercicio, y eso es lleno de grasa. Entonces ahí se acumula el alcohol. Por ejemplo. Entonces, no se emborrachan. En cambio, la gente de la cucheta sí. Entonces, la grasa es importante para... ¿No? Entonces ya está. Puede determinarse la distribución de los fármacos si la sustancia permanece en el líquido extracelular sin penetrar a la célula. El volumen de distribución corresponde al 20%, porque el 20% del peso corporal está en el líquido extracelular. ¿Qué significa eso? Plasma sanguíneo y líquido intersticial. Eso significa. Pero sí, ya además quiero decirle esto. ¿Cuál sería el volumen de distribución? 0,2 litros, porque ese no sale de este 20, no, 0,2 litros. Litros no se escribe con mayúscula, no se escribe con mayúscula, solo con minúscula. Litros se escribe con minúscula. ¿Por qué lo pone usted con mayúscula? Es un error ortográfico, no, porque si pongo así, ¿cómo van a leer? 0,21, ¿no? Lo he puesto intencionalmente eso para que cuando lean su libro no lean 0,21, es 0,2 litros. No es 1, es litro, por eso. Ya. Entonces, eso van a verlo en los libros, por eso lo he puesto, para que estén clarísimo. Si el fármaco se distribuye por todo el agua del organismo, entonces estoy hablando de líquido celular y intracelular, entonces el 60% del peso corporal es agua. Y entonces, ¿qué será? 0,6 litros por kilogramo. 0,6 litros por kilogramo. ¿Me entienden? Eso es el volumen de... Muy bien. Ya estamos por finalizar la clase. Entonces, de nuevo, volumen de distribución, dosis por la concentración plasmática, volumen de distribución. Si hay un gran volumen de distribución, es buena la llegada a todos los tejidos. Si tienen una baja llegada a los tejidos, entonces hay un bajo volumen de distribución. Ya acabamos de hablar de eso, ¿no es verdad? Entonces el fármaco que tiene mayor volumen de distribución, entonces tiene una mejor llegada a los tejidos. Entonces, que además no se llama volumen de distribución en realidad, se llama volumen aparente de distribución, porque no se puede en realidad determinar de manera exacta eso. Ya, así se llama, volumen aparente de distribución. Bien, ahora pasaje de las drogas de líquido cefalorraquídeo. ¿Me interesa eso? Sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Sigue las leyes del transporte, pero solo atraviesa la porción libre de la droga, no la cogida. Hace excepción en el tiopental sódico, que se une mucho a las proteínas, pero pasa. Las sustancias muy ionizadas, como el petromicina, son incapaces de... no, mentira. Porque yo he visto en el Hospital San Juan de Dios que las personas que tienen meningitis tuberculosa pasan la estreptomicina porque le ponen estreptomicina. Sí, pero si las meninges están inflamadas, pues si son normales no pasa. Si están inflamadas, entonces, una cosa es inflamación de las meninges y sí puede pasar, pero aquí dice son incapaces de penetrar, pero cuando están sanas. O sea que si yo soy un tuberculoso pulmonar, yo soy meningio, y entonces la estreptomicina no va a pasar aquí, no va a llegar al pulmón. Eso está diciendo. Los fármacos liposolubles no ionizados atraviesan fácilmente la barrera hepatocefálica. Por ejemplo, el tiopental, que a pesar de unirse con una gran cantidad con las proteínas plasmáticas, pasan la barrera fácil, inflamada o no, igualito pasa. Entonces tiene ese farmacéutico llamado tiopental, que además, vuelvo a repetir, que es un anestésico general intravenoso. Ya. Entonces, barrera hematoencefálica. Aquí tenemos la presencia de unas neuronas, ¿no? Como circula en el líquido cefalorraquídeo, entonces formada por células endoteliales íntimamente adosadas,
la zónula occludens, membrana basal, capa de pericitos y prolongaciones de los artrocitos. La velocidad está alterada por los cambios del pH en el plasma sanguíneo y en el espacio extracelular. O sea, el pH juega un papel preponderante en la circulación de los fármacos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que hay muchas patologías relacionadas, ¿no? No solamente las meningitis, la meningoencefalitis, de problemas que pueden existir en el cerebro, además de los anestésicos generales y de muchas drogas que sirven para tratar. También se puede utilizar la columna vertebral a través de estas inyecciones, se puede llegar a los espacios raquídeos donde se pueden introducir medicamentos como por ejemplo los anestésicos que permiten una anestesia de la mitad del cuerpo hacia abajo. Por ejemplo, en la cesárea se usa eso, en las cirugías por hemorroides, en las cirugías por varices, ¿no? Se puede poner ahí, ¿listo? Se hace la cirugía sin hombro, procedimientos anestésicos, sobre todo local, con lo que más. La penicilina, que es un ácido muy ionizado, la gentamicina, base muy ionizada, penetran un poco el líquido cerrado. No, pero yo he visto que se usa penicilina para el tratamiento de la mente. Sí, si están inflamadas. Pero si no están, no pasa fácilmente. Tiene que haber inflamación para que permita el pasaje. Entonces, sin embargo, se ha comprobado que atraviesa, aquí dice, la barrera hematoencefálica cuando la inflamación de los pulmones produzca cambios de permeabilidad funcional. Está aclarando eso, lo que acabo de decir. Bien, entonces, ya fármacos que pueden pasar la placenta. Ahí vamos a quedar. Nos vamos.